columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Buenos días, bendiga, bienvenidos una vez más, un domingo más, reunidos en ese lugar. Qué bendición es vernos de nuevo, hermanos, un domingo más, alabando al Señor juntos, animándonos, exhortándonos, como dice la palabra, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien reunirnos para poder exhortarnos, animarnos, edificarnos, amonestarnos inclusive los unos a los otros. Vamos a Mateo capítulo 12, por favor. Continuamos en nuestra predicación secuencial, expositiva. Vamos a Mateo capítulo 12. Ya hemos llegado hasta este capítulo. Vamos a leer del 1 al 8, por favor. Vamos a leerlo de una manera alternada. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, así sucesivamente. Y en el versículo 8 leemos todos juntos, por favor. Dice así: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¿Ustedes? Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Ustedes? Versículo 7: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Todos, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Tengo aquí, hermano, hasta ahí, versículo 8, finalizamos. Vamos a orar, hermanos, así como estamos, inclinamos nuestros rostros en reverencia, cerramos nuestros ojos, oramos. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te agradezco, Señor, que nos permites reunirnos, nos permites congregar, Señor, un domingo más. Qué bendición tener aquí, Señor, a esta congregación, a toda esta congregación reunida, Padre. Y te ruego, Señor, que también te adoremos por medio de la exposición de tu palabra. Ayúdame a predicar, Señor, a rendirte adoración a través de la exposición, a través de la predicación, a través, Señor, de compartir tu palabra, y asimismo en los oyentes que te adoren con reverencia, prestando atención y escuchando atentamente, Señor, lo que tu palabra nos dice. Ayúdame a predicar, te lo ruego por favor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy vamos a iniciar esta miniserie que nos va a llevar varias exposiciones, y vamos a ver el propósito del día de reposo. Y vemos que aquí en estos versículos Jesús aclara el propósito del día de reposo. Imagínate vivir tu vida de una manera genuina, sencilla, sin reglas y normas religiosas, viviendo de una manera sincera y sin tantas complicaciones, obedeciendo a Dios. Ahora, imagínate que vives esa vida genuina y sencilla, obedeciendo a Dios, pero vigilado constantemente por los religiosos de tu comunidad, esperando que falles o violes algunas de sus reglas para juzgarte y acusarte inmediatamente. Hoy vamos a ver
A partir de ahora vamos a ver el comportamiento y la respuesta de Jesús ante una acusación religiosa y legalista. ¿Qué deberíamos de hacer ante una acusación religiosa? ¿Qué deberíamos de hacer ante una acusación legalista? ¿Cómo deberíamos proceder si un religioso nos acusa de estar violando o quebrantando un mandamiento? ¿Cómo identificar una actitud legalista y religiosa? ¿Cómo deberíamos de responder? ¿Deberíamos quedarnos callados? ¿Deberíamos ofendernos? ¿Deberíamos ignorarlos? ¿Deberíamos actuar? ¿Cómo deberíamos de actuar? ¿Qué deberíamos de hacer? En estos versículos veremos y aprenderemos sobre estas interrogantes, y Jesús aclara de qué se trata el día de reposo. ¿Cuál es el verdadero sentido de este día o de ese día? Versículo 1 dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar y espigar y a comer o a arrancar espigas. Hermanos, observemos que Jesús y sus discípulos están actuando y procediendo de una manera normal ante una necesidad básica de saciar el hambre. Ellos están actuando genuinamente, supliendo una dificultad que estaban pasando. ¿Y cuál era esta dificultad que estaban pasando? Hambre, falta de comida. Que en realidad ellos no estaban violando ningún mandamiento de la ley de Dios, y que solamente en la imaginación y exageración farisaica ellos miraban esas violaciones, pero en realidad ellos no estaban quebrantando ni una sola ley. Ahora, entendamos, hermanos, que la observancia del día de reposo estaba en el centro mismo del sistema legalista judío. Y cuando Jesús violó, por así decirlo, aunque Jesús no estaba violando ninguna ley, recuerden que Jesús fue el hombre perfecto a los ojos de la ley de Dios. Pero según a los ojos de los fariseos, cuando Jesús viola las tradiciones, a los ojos de la imaginación de ellos, tocó un punto sensible. ¿Cuál fue? Al que ellos idolatraban tanto: el día de reposo. Por esa razón, hermanos, nos vamos a llevar varias exposiciones que son muy interesantes, y descubriremos a la luz de la palabra cuál es el verdadero significado del día de reposo. Y si hoy iniciaste esta serie, te voy a pedir por favor que no te lo pierdas, porque hay un mensaje profundo en el día de reposo. Que a los ojos de los fariseos, cuando Jesús viola, según ellos, la ley, pero no era la ley de Dios, sino era la ley que ellos habían inventado o habían aumentado en su propia imaginación, inmediatamente condenaron a Jesús y a sus discípulos por cosechar en el día de reposo. Por cierto, hermanos, aprendemos de esta historia que nuestro Señor y sus discípulos eran pobres. Voy a abrir aquí un paréntesis que nos va a llevar la exposición de hoy. Como estamos en una predicación expositiva, nos hacemos esta primera pregunta: ¿por qué los discípulos arrancaron espigas? Según algunos enseñan que Cristo era rico y que sus discípulos también eran muy prósperos, hablando financiera y económicamente. Nos preguntamos ahora, ¿por qué razón entonces los discípulos tuvieron o se vieron en la necesidad de sentir hambre y por consiguiente recurrieron a esta acción de arrancar espigas? Olvídese del día, sino que arrancaron espigas. ¿Quiénes hacían eso según la ley? Vamos a analizar a la luz de la palabra. Ahora, hay algo interesante aquí también. Jesús permitió que sus discípulos arrancaran, espigaran,
arrancaran las espigas de trigo. El mismo Señor que alimentó las multitudes y no utilizó su poder milagroso para alimentar el hambre de sus discípulos. Qué interesante es esto. Pero vea esto, por favor. Jesús dejó que sus discípulos hicieran lo que los pobres se ven obligados a hacer, para suplir un poco de comida para sus estómagos. La ley de Israel permitía a la gente que viajaba segar el grano suficiente para poder saciar su hambre. Y podían arrancar de los granos que se encontraban en esa área, o en el área que se encontraban. Donde se hallaban ellos en necesidad, si había un terreno con sembrados, ellos podían hacerlo, no estaban violando ninguna ley, porque la ley lo permitía. Y esto nos llevaría a otra exposición, porque vemos cómo Jesucristo, o más bien cómo Dios, en su piedad, en su misericordia y compasión, siempre ha pensado en los pobres. Hay un mandamiento, vamos a Levíticos 19:9, donde en su ley Dios ordena a aquellos que cosechaban, dicen que no cosechen hasta lo último o hasta el último rincón de sus sembrados, sino que se los dejen a quienes, a los pobres, a los extranjeros, a los necesitados. Vamos a leer, por favor. Dice así: cuando ciegue la mies de tu tierra, aquellos que tuvieran cultivo, tuvieran tierras, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Por favor, siguiente versículo. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Dice así: ¿para quién se dejará aquello? Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Nos llevaría una exposición más aquí, hermanos, entendiendo esto, donde vemos que Dios siempre se ha ocupado de los pobres. Nosotros, como hijos de Dios, somos una extensión de la misericordia de Dios. Cuando tú estés sentado a la mesa, a la hora de la comida, desayuno, almuerzo y cena, recuerda esto siempre, por favor. Recuerda siempre que hay pobres y hay necesitados. Y una de las manifestaciones y una de las marcas también de un verdadero regenerado es esta, hermanos: la misericordia por el necesitado. Hay pobres que realmente no son pobres, pero eso ya llevaría a otro tema. Entonces, observamos aquí, ¿para quién se dejaba? No todo cosecharás, no vas a buscar hasta el último rincón, ordenaba a Dios a aquellos que tenían su cultivo, sino se lo dejarán lo que queda. ¿Para quién? Para el pobre y el extranjero. Y preguntamos, ¿eran extranjeros los discípulos de Cristo? No eran extranjeros. Entonces, ¿por qué razón cultivaban o por qué estaban arrancando espigas? Vamos a ver, por favor, en Deuteronomio 23:24. Cuando entres en la viña de tu prójimo, eso es ahora el mandamiento para el que va a entrar, el necesitado, para que no abuse. Qué interesante es cómo Dios siempre, en ambos extremos, va a poner reglas, normas, leyes. Ya vimos el lado de aquel que tiene su cosecha. Y ahora vamos a ver al pobre, su regla que Dios le pone. Porque hay pobres que se aprovechan de la generosidad. Escúchame lo que digo. Y también Dios pone medidas y pone reglas para aquellos que tratan de abusar de la generosidad del rico. Porque sí hay, hermanos. Dice así: cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, mas no pondrás
en tu cesto. O sea, no vas a ir con tu saco, con tu cesto, sino las que tú puedas comer hasta saciarte. Listo. Por favor, siguiente, 25. Cuando entres en la mies de tu prójimo podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo, simplemente con las manos. Es lo que estaban haciendo los discípulos de Cristo. Y eso estaba permitido en la ley de Dios. Se les ordenaba a los agricultores no cosechar completamente sus cultivos para dejar un poco para los extranjeros, los que viajaban, y para los pobres. En otras palabras, hermanos, Jesús y sus discípulos hicieron lo que haría cualquier pobre cuando tenía hambre: recoger o arrancar espigas en algún terreno que encontraran por ahí con cosecha. Volvemos a preguntarnos, ¿por qué hicieron esto Jesús y sus discípulos? ¿Usted qué cree? ¿Usted por qué cree que lo hicieron? Hermanos, respuesta: sencillamente porque eran pobres. Sencillamente porque tenían la necesidad. Al parecer el Señor y sus discípulos estaban dedicados completamente al ministerio de tiempo completo. Leemos ahí en Lucas 8:2, por favor. Increíblemente, algunos predicadores han llegado a enseñar, con tal de sostener su doctrina falsa del evangelio de la prosperidad, han llegado a predicar y enseñar que Jesús fue alguien rico en la tierra, y juntamente con sus discípulos. Y buscan un versículo y de ahí sacan una doctrina. Por ejemplo, el manto de Jesucristo que no tenía costura, y esto solamente lo utilizaban ricos, y esa vestimenta, por esa razón los soldados romanos se sortearon para no desperdiciar esa tela, esa calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a tratar de entender todo esto, hermanos. Por eso nos va a llevar varios domingos esta exposición. Leemos y dice así: en aquel tiempo iba Jesús. Lucas 8:2, hermano. Lucas capítulo 8, versículo 2. 2, versículo 2. Ya está, dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Por favor, siguiente. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, que les servían de sus bienes. Hermanos, vemos aquí que había gente que voluntariamente contribuía para sostener el ministerio de Jesús en la medida de sus posibilidades, y no como un impuesto, como algunos ponen en cada iglesia: impuestos, mandamientos, medidas. Y vemos que estas mujeres servían de sus bienes a Jesús y a sus discípulos, al ministerio. Por ejemplo, ahora vamos a comparar con Mateo capítulo 27, por favor, versículos 55 y 56. Dice así: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. ¿Cómo habían seguido a Jesús? Sirviéndoles. Pero estas mujeres, ¿con qué servían? Con sus bienes, contribuían. Siguiente, por favor. Entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo. Ya alguna vez hemos hablado de la familia de Jacobo, que era una familia pudiente, era una familia rica. Y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ahora vamos a ver, estamos tratando de demostrar que es probable que el ministerio, o que Jesucristo y los apóstoles están totalmente al ministerio. Ahora vamos a ver una respuesta de Jesús que nos da una clave también, de Mateo 8:20, por favor.
Jesús dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde acostar su cabeza. Matthew Henry dice lo siguiente: cuán pobremente vivía Jesús, desprovisto hasta de lo más necesario. No tenía morada, no tenía casa, por eso los escritores de los Proverbios, uno de los escritores de los Proverbios dijo ahí en Proverbios capítulo 30, y este principio de estilo de vida siguió también a sus discípulos. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza, pero tampoco me des riqueza. Mantén arrastrarse en el lodo por un bocado, por unas cuantas horas. Principio de estilo de vida modesta y sencilla, al parecer, dice así: conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, es como Cash Luna, este versículo lo manipulan. Y a través de este versículo, él te dice así, o estos predicadores de la falsa doctrina de la prosperidad, utilizan para sostener de este mundo. ¿Y qué le contestó Jesucristo? ¿Qué le dijo Jesucristo a Satanás? Primero la tentación fue de las piedras. Y después dice, porque si inclinado me adoramos, hermanos, esperar cuánto tiempo duró ese tiempo, esa manera, esa escasez en Job, pero Job se mantuvo fiel. Muy bien. Entonces, aquí van a perecer, se pudren. Entonces, observamos el ejemplo de Jesús y lo siguieron sus discípulos. Por favor, Hechos capítulo 3, versículo 6. Hechos 3, 6. Mas Pedro dijo, por favor, vea esto, qué interesante es. Pedro dijo, no tengo plata ni oro. ¿Se acuerda que había en la puerta del templo un cojo? Siempre lo llevaban ahí. Y Pedro y Juan iban a la hora de la oración y había ahí en la puerta un hombre pidiendo limosna, viviendo de la caridad de la gente. Y Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Hermanos, si fueran ricos los apóstoles bíblicos, no como los apóstoles de hoy, que esos apóstoles de hoy, hermanos, te piden en qué hotel van a llegar y cuánto van a ser sus honorarios, porque ya no hay ofrenda de amor para ellos. Ellos te ponen el precio, y te lo digo no porque yo no lo sepa, te lo digo porque yo lo viví también. Hay muchos de aquí que ya lo saben. Entonces todo esto ya lo conocemos, lo hemos vivido también, lo hemos probado. Y dijo el apóstol de Jesucristo Pedro, no tengo oro ni plata. Entonces ahí observamos que eran hombres sencillos, hombres pobres, hablando físicamente, económicamente. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora quiero que note, hermanos, que muchos se esfuerzan por tener dinero y el dinero lo es todo, y el dinero, hermanos, ¿cuántos ricos se mueren en los mejores hospitales, supervisados por los mejores médicos? ¿Cuántos ricos, hermanos, viven en depresión, rodeados de lujos, de autos deportivos, hasta rodeados de mujeres, y acaban suicidándose porque estaban buscando saciar el vacío de su alma con cosas físicas y materiales? Pero lo único que puede saciar nuestra alma, nuestro espíritu, solamente es algo espiritual, y eso algo espiritual es Dios. Pero ¿qué hubiese pasado si Pedro hubiese tenido plata y oro? Le iba a dar lo que estaba pidiendo el cojo, ¿y qué sucedería? El cojo nunca iba a caminar.
Para que tú veas, por favor, que no, el dinero, hermanos, no va a dar la completa dicha ni la felicidad. Hoy en día que están de moda los memes, ¿no? Dicen, el dinero no es la felicidad, pero yo con dinero soy feliz, dicen algunos ahí burlándose. Pero hermanos, eso es una mentira. Ahora, estoy demostrando que el apóstol de Cristo, Pedro, no llevaba plata ni oro. Ni siquiera tenía para dar en ese momento a este hombre que estaba a la puerta del templo. Quizás lo que le daban a Pedro, al apóstol, ya vieron que repartían sus bienes con todos los necesitados, era para repartir con los necesitados, siguiendo el ejemplo de su maestro, de Jesucristo. Por favor, otro pasaje. Estoy demostrando cómo los discípulos de Cristo siguieron su vida, los pasos de su maestro. Primera a los Corintios 4:11, por favor. Hasta esta hora, dice el apóstol Pablo, otro apóstol, padecemos ¿qué? Hambre. Un rico jamás padecerá hambre. Un rico jamás va a necesitar, o sea, va a tener esa necesidad o esa sensación de hambre. Va a satisfacer su hambre y más que eso. Tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Otro pasaje, hermano, por favor, 2 Corintios 6:10. Como entristecidos, hablando acerca de ellos mismos, los apóstoles, o los servidores de Cristo, los discípulos de Cristo, mas siempre gozosos, como pobres, ¿y qué dice Pablo? Más enriquecidos, o enriqueciendo, perdón, a muchos. ¿Enriqueciendo cómo? A través del Evangelio, a través del mensaje, a través de lo que puede saciar el alma, el mensaje del Evangelio, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. No tengo ahorita el versículo exactamente, pero hay un versículo que Pedro le reclama a Jesús en una ocasión y le dice, Señor, lo hemos dejado todo por seguirte a ti, ¿y tú qué nos das? ¿Se acuerda? ¿Qué le contestó Jesús? Ustedes tienen asegurada la vida eterna en el siglo venidero, pero ahora dice, recibirán 100 veces más lo que ustedes han dejado. Y dice aquí, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiso decir Jesús? Que van a recibir 100 veces más, 100 casas, 100 hermanos, 100 padres, 100 hijos. Hermanos, se refiere que un cristiano que vive en necesidad no está solo, tiene una grande familia. Yo aquí en este lugar, si me llego a quedar sin casa, yo sé que tengo casa con mi hermano Víctor, yo sé que tengo casa con mi hermano Juan Fernando, yo sé que tengo casa con mi hermano René. ¿Me explico, hermanos? Es lo que Jesucristo estaba diciendo. Entonces respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Siguiente, por favor. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. A ver, siguiente. Y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, o mujer, hijos, tierras, por mi nombre recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Algunos falsos predicadores utilizan estos versículos o este versículo para enseñarte a ti a que des tu casa, para que recibas 100 veces más. Pero ¿cuál es el significado de esto? No es ese que acabo de decir. Más bien el significado de este es que por seguir a Cristo, por vivir del Evangelio, sobre todo los ministros que se dedican tiempo completo al Evangelio, yo sé que si me quedo sin casa, hermanos, tengo aquí 100 casas. ¿Me explico? Es lo que pasa porque somos una gran familia. Y así cualquiera de los hermanos que están aquí, que si se llegan a quedar sin casa,
tienen 100 casas en nosotros, tienen donde dormir, donde morar. Es lo que significa. Somos una gran familia. Pero los falsos predicadores han enseñado inclusive a que si das tú tu casa, si das tú tu carro, si das tú alguna propiedad, vas a recibir 100 veces más, malinterpretando estos versículos y abusando de la fe ingenua, incauta de muchos, que lamentablemente los más necesitados son los que lo creen, y por supuesto los ignorantes en la palabra de Dios. Muy bien, ahora, hermanos, no malinterpreten mis palabras y piensen que les estoy insinuando que renuncien a sus trabajos y vivan de la caridad de la gente. Porque algunos se van del otro lado. Ay, el pastor me está diciendo entonces que todos debemos de ser pobres, todos debemos de estar arrancando espigas en la calle para comer. Increíblemente algunos lo interpretan así, pero no estoy diciendo esto. Solo te estoy narrando lo que los apóstoles de Jesucristo hicieron. Pero hermanos, vamos a aclarar esto. Recuerden que tanto Jesús como sus apóstoles fueron ministros de la palabra de Dios y vivieron ellos del ministerio. Tuvieron un llamado particular, un llamado especial. Por tanto, podemos ver que no todos los discípulos de Cristo viven del ministerio. No todo discípulo de Cristo es pastor. No todo discípulo de Cristo es ministro en un sentido laboral. Recuerde que hubieron siervos de Dios o discípulos de Cristo ricos. Por ejemplo, Mateo 27, 57, vamos a encontrarnos con un tal discípulo de Jesús llamado José de Arimatea, que fue un hombre rico. Vea por favor. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Cristo. Por favor, vamos a leerlo hasta el 61. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. 61. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Qué interesante es esto, ¿no? Que los discípulos de Cristo, por una parte, hemos demostrado que siguieron los pasos de su vida sencilla, de su vida austera, por así decirlo, como el mismo Juan el Bautista, que fueron ministros. Y hermanos, Juan el Bautista era heredero del sacerdocio. Él pudo haber vivido de una manera cómoda, muy cómoda, porque los sacerdotes llevaban una vida así. Pero Juan el Bautista, lo que estaba haciendo él, era de la manera como vestía, con piel de camello, y su alimento era comida silvestre, miel silvestre. Era una manera de, ¿cómo dije la palabra? Lo expresé la semana pasada, se me olvidó. Una protesta por la vida exagerada de los ministros, los religiosos de aquel tiempo, que hoy en día no es mucha la diferencia también con los ministros, con los líderes religiosos. Y Juan el Bautista de esta manera estaba protestando, y Jesucristo también. Y vemos por esto a los discípulos de Jesús viviendo de una manera sencilla y austera. Pero vemos que hubieron también discípulos de Cristo ricos, que muy probablemente en ese mismo círculo de discípulos ricos estaba Nicodemo. Por favor, Juan 19, 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús,
pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato le concedió. Aquí no dice que era rico, pero ya leímos en otro versículo que era rico. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Por favor, siguiente. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, y vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Nicodemo era un maestro. Por favor, vea la vida de un líder religioso. Vivía una vida acomodada. Y en otra ocasión predicaremos, pero allá en Lucas capítulo 16, donde habla del rico y Lázaro, es 15 o 16 si no me equivoco, 16 creo, y habla del rico y Lázaro. Muy probablemente ese hombre rico era un fariseo, y por esa razón los fariseos se enojaron, pero de esa manera vivían los líderes religiosos en el tiempo de Jesús. Y aquí lo vemos en José de Arimatea y en Nicodemo, pero ellos eran genuinos discípulos de Cristo. Hermanos, por favor, no malinterpreten mis palabras. Nosotros enfatizamos la sana doctrina. Y cuando predicamos sana doctrina tenemos que predicar todo. ¿Por qué razón? Porque hay muchos que han enfatizado la pobreza en los cristianos y se van al otro extremo, y eso no es sano, donde todos los cristianos se tienen que hacer pobres, todos los cristianos tienen que vivir como que si fueran indigentes, viviendo de la caridad de la gente. No, hermanos, tenemos que enseñar todo lo que la Biblia habla de los discípulos de Cristo, pero vamos a aterrizar esta idea en un momento. Entonces leemos por favor el siguiente versículo. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, José de Arimatea y Nicodemo, dos hombres ricos, y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. 41 sigue, ¿no? Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, el cual aún no había sido puesto ninguno. 42, por favor. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Quiero que mire, por favor, atención. Quiero que mire que la riqueza material no está peleada con la bondad y la justicia. Por favor. Porque algunos en el otro extremo, todo aquel que es discípulo de Cristo rico está pensando negativamente, diciendo, este no es un verdadero discípulo, seguro que roba, seguro que miente, seguro que vive afanado. Pero vamos a encontrar aquí en las cualidades de José de Arimatea esto que te estoy diciendo. Lucas 23, hermano Julio, 23:50. Vea por favor, dice: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. ¿Cómo era él? Varón bueno y justo, y además rico. Así lo llama la Biblia, un hombre bueno y justo. Ya pasó al otro versículo. Está bien, hermano, sigan el 51. Este que también esperaba el reino de Dios, vea por favor, no era un hombre materialista, pero era un hombre rico. ¿Por qué no era un hombre materialista? Porque estaba esperando el reino de Dios. Y un hombre materialista no esperaría el reino de Dios. ¿Sabes qué va a ser un hombre materialista si le dicen que Cristo está cerca? Por favor, Cristo, no vengas ahorita porque me vas a echar a perder mi negocio tan próspero que estoy disfrutando ahora en esta vida de lujo. Un hombre espiritual siempre va a estar esperando el reino de Dios. Y un hombre rico, hermanos, puede ser compatible también siendo espiritual. ¿Cómo? José de Arimatea. Estamos poniendo el equilibrio. Ahora, y dice, y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Está aclarando que era un hombre que no estuvo de acuerdo, ni siquiera votó
por toda la injusticia que habían hecho con Cristo. Era un hombre justo, un hombre recto, un hombre bueno. Por favor, siguiente. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Era un hombre que tenía influencia, que fue con el gobernador, entró. Hay un pasaje que dice que entró de una manera atrevida y le pidió el cuerpo a Pilato, le pidió el cuerpo de Cristo. Y Pilato se lo concedió. Escuchó su petición, era un hombre que tenía influencia. Siguiente, por favor. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Muchos miran las riquezas materiales negativamente. Pero miras a este hombre bueno y justo y también rico, con influencia, porque era un miembro importante de la Junta Suprema que hasta tenía acceso al gobernador Poncio Pilato. Ahí en Marcos capítulo 15, versículo 42, por favor. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo siguiente, José de Arimatea, miembro noble del concilio, en otra versión dice miembro importante del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró. ¿Cómo entró? Osadamente. Ni pidió permiso, ni le avisó a la secretaria de Poncio Pilato, dame cita. No, él entró y no pidió permiso y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Dame el cuerpo de Jesús. Dámelo, si no aquí va a pasar algo, Pilato. Vas a tener problemas conmigo. No lo sé. A lo mejor Pilato, como buen político y no tener problemas con alguien de mucha influencia, se lo entregó. Eso es interesante, hermanos. Cómo Dios usa gente de diferentes niveles sociales para que se cumpla su bendita y soberana voluntad. Otro discípulo de Cristo rico y muy probablemente influyente, que también era piadoso y temeroso de Dios y hacía muchas limosnas y muchas oraciones. ¿Le suena el nombre? Cornelio. Muy bien, hermana Naisi. Hechos 10, por favor. Hechos capítulo 10. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Siguiente, por favor. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí de nuevo vemos que la riqueza no está peleada con la espiritualidad. Tú puedes ser rico sin ser materialista, sino que, ¿qué entendemos con esto? Que Dios ha sido misericordioso y te ha dado ese lugar para bendecir, como hacía Cornelio, como hizo José de Arimatea. Y oraba a Dios siempre. Por favor, siguiente versículo. Versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. 4, por favor. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo, esto es interesante, dice: tus oraciones han subido. Pero no solamente tus oraciones han subido hasta el trono de Dios. Hay otra versión que dice: han sido tomado en cuenta, se han apuntado en el libro. Hay un libro donde se están apuntando las obras que se hacen con amor. ¿Se acuerda que hemos hablado de esto? El amor ágape. Porque hay muchas cosas que no se hacen con amor. Dice el apóstol Pablo: aún puedo dar mi cuerpo a ser quemado, pero si no lo hago con amor, de nada sirve. Entonces tú tienes que saber con qué intención, cuál es la motivación por la cual hago las cosas. Y aquí vemos que las oraciones, pero no solamente las oraciones, sino también las limosnas han subido
para memoria. Es decir, se han registrado, por así decirlo, en un libro donde se están recordando, se está tomando en cuenta lo que tú has hecho, Cornelio. No solamente tus oraciones, sino también tus limosnas, tus ofrendas. Muy bien. Hermanos, en la iglesia primitiva podemos ver que también asistían tanto pobres como ricos. Allí en Timoteo capítulo 6, versículo 17. Primera carta a Timoteo 6, 17, por favor. A los ricos de este siglo. ¿A qué ricos? ¿A los inconversos? No, a los creyentes, a los ricos creyentes, manda que no sean altivos. Porque ¿cuál es el peligro de aquel que económicamente ha prosperado? La soberbia, el orgullo, la prepotencia, el saber que su palabra vale más que la de los demás. Entonces dice, no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas. José de Arimatea era rico, pero no tenía su esperanza en las riquezas. Tenía la esperanza en el reino de Dios. Él esperaba el reino de Dios. Cornelio no tenía su esperanza en las riquezas. Era rico, pero él oraba siempre porque tenía su esperanza en Dios, las cuales son inciertas. Las riquezas. Job fue rico, pero ¿qué sucedió? Vemos que él entonces aprendió a no confiar en las riquezas, sino a confiar en Dios, porque él se mantuvo fiel. Dice, las cuales son inciertas, sino la confianza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si Dios, hermanos, en su misericordia te ha prosperado, sin olvidarte de ayudar al necesitado, y si aún así tú tienes para disfrutar, hermanos, con esa paz, disfrútalo. Pero les advertía en las riquezas que no pongan su confianza. Les advertía Pablo que entiendan que las riquezas no son la fuente de su provisión. ¿Quién es la fuente de la provisión? Dios. También hay una advertencia para los pastores. Primero vamos a ver Lucas 12, 15, por favor. Vamos rápido, el tiempo nos está ganando. ¿Están ahí? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de lo que vienes. El valor tuyo no depende de lo que tienes o de lo que no tienes. Mucha gente, el peligro en las iglesias es que piensan que el valor para los líderes, para los pastores, esto es para mí. Porque el engaño es que empiezan a ver a las almas con un signo de pesos. Y empiezan a mirar el valor de las personas de acuerdo a lo que dan exactamente. Pero no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en el hecho de que Cristo murió por cada uno de ellos, porque son almas valiosas a los ojos de Dios. Que por cierto, en algún momento vamos a ver el valor de las almas a los ojos de Dios. Porque la Biblia lo menciona también, nuestro valor por portar la imagen de Dios. Ahora bien, vemos otro pasaje en Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 9. Sigue la advertencia a los pastores y a los líderes cristianos de las iglesias. Dice así Santiago 2, 1 al 9. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Y no solamente para el pastor, sino para todos. El que tenga oídos para oír, que oiga.
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, siguiente por favor, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, tú estate ahí en pie, o ven, siéntate aquí abajo mi estrado, aquí a un ladito mío. Siguiente por favor, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos. Siguiente por favor. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Por qué? Porque los pobres, hermanos, en un sentido, ellos están más necesitados. Y en un sentido es más fácil, porque vamos a ver que no por ser pobre van a poner su fe en Cristo. ¿Cuántos pobres hay, hermanos, llenos de orgullo, que no quieren nada con Dios y aún en el borde de su muerte se están quejando de Dios? ¿Por qué me pasó esto a mí? Cuando deberían de arrepentirse porque están un paso a la eternidad y deberían de tomar en serio esto. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Obviamente está hablando de los ricos que no son creyentes. Siguiente, por favor. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Siguiente. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Por favor, versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Ok, ese es el mandamiento para aquellos líderes o aquellos pobres que tratan o hacen acepción de personas porque mira en alguien una fuente de oportunidad. Pero también hay un mandamiento a los ricos. 1:6, por favor, de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 1:6, 17. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. 17, hermano. Primera de Timoteo 6:17. Dije 6:1. Ahí está. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ya lo habíamos leído, pero vamos a leer hasta el 19. Sí, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y aquí vemos, hermanos, que no es ni un conjuro que te va a dar riqueza, no es ni un brebaje, ni un potaje, ni una hechicería o una brujería. No es, hermanos, ni tu ofrenda, ni tu diezmo, no. Dios prospera al que Él quiere. Y si vas a ofrendar o vas a diezmar, que sea voluntariamente, sin manipulación, sin obligación, sino con un corazón agradecido. Esa es la razón por la cual hemos puesto las cajitas. No hay un programa y un número en el culto especial. Ahora vamos a recabar ofrendas, pasen al frente. No. Cada quien sabe si lo va a dar o no, que sea voluntario. Entonces, ¿en dónde me quedé? 18, por favor. Que hagan bien a los ricos. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, porque tienen mayor oportunidad de ayudar. Hay gente que realmente tiene la intención de ayudar, pero no tiene los medios. Hay gente sincera. Hay gente que tiene mucha oportunidad para ayudar, pero no lo hace. Es tacaño, egoísta. Y eso es lo que está ordenando aquí. Que hagan bien, ya lo leímos, ¿verdad? Sean ricos en buenas obras. ¿Saben? Déjelo ahí, 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, para la eternidad. ¿Se acuerdan de Cornelio? Todas sus limosnas estaban tomándose en cuenta.
que echen mano de la vida eterna. Por favor, amén, hasta ahí, hasta ahí. Hermanos, recordemos que nuestro énfasis es la sana doctrina, que en otras palabras es el equilibrio doctrinal. Explico, porque existen enseñanzas en muchas iglesias en ambos extremos. Por un lado está el falso evangelio de la prosperidad, que su énfasis de su fe y enseñanza son las riquezas y la prosperidad material. Y su avance, según ellos, y crecimiento de fe espiritual se miden en sus posesiones materiales, se miden en su cuenta bancaria, se miden en qué tipo y modelo de auto traes, se mide en todas esas cosas materiales, enseñando que Dios tiene la obligación y el deber de bendecir a todo creyente cristiano. Y si tú no has prosperado siendo cristiano es porque no has reclamado tus derechos como hijo del rey. Y de ahí se deriva la falsa enseñanza de declaraciones y decretos positivistas. Por ejemplo, declaro un auto en el 2023, en el 2023 en la puerta de mi casa. Y sí, llega un auto, pero del vecino. ¿Qué sucede con este tipo de enseñanza y doctrina, hermanos? Que miran a Dios como, ya sea como un banco o ya sea como un amuleto, como un mago, ¿perdón? Como el genio. Algunos dicen, declaro que este año me subirán el sueldo. Hermanos, esas iglesias que predican el fin de año, su noche profética, siempre es algo positivo, pero no profetizan arrepentimiento, no profetizan este año, esta iglesia va a cerrar, ¿no? Nadie profetizó del COVID, nadie lo profetizó. Hermanos, y eso evidenció la mentira de esas iglesias proféticas. Nadie le cruzó por la mente que iba a suceder lo del 2020. Y se cerró la iglesia, se cerraron iglesias, hasta los pastores que se dicen ser sanadores, cerraron su iglesia porque el pastor se enfermó. No con mayor razón debieron haber abierto sus templos, todos los enfermos de COVID, si era verdad que sanaban. ¿Por qué no los invitaron a ir? ¿Por qué no fueron a los hospitales a evitar muertes? ¿Saben por qué no lo hicieron? Porque son unos mentirosos y falsos profetas. Algunos declaran y declaran y declaran y no pasa nada. Los ingenuos que lo creen, hermanos, al final se frustran, se decepcionan y creen, escuche, y creen, no que el pastor es mentiroso, creen que Dios es mentiroso, creyéndole a todas estas distorsiones, pero nada más distorsionado de la verdad. Pero ¿a qué conclusión debemos de llegar? Atención. Por un lado existieron muchos discípulos de Cristo y siervos de Dios pobres, empezando por el mismo Cristo. Los padres terrenales de Cristo, José y María, eran pobres. Pablo fue pobre, Pedro fue pobre, Juan, tanto el apóstol como el profeta fueron pobres, y cada uno de los apóstoles, y una larga lista que la Biblia nos habla. Por ejemplo, ahí en Hebreos 11:37, si hay uno más, hermano, porque ya se me acabó la gasolina. Gracias, hermano. ¿No lo ha abierto? Ok. Ya está. Gracias, hermano. Ahí en en Hebreos 11:37 dice así: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja, de cabras, ¿y cómo más? Pobres. A ver, ¿cómo encaja esto en la doctrina de la prosperidad? Hermanos, hay muchos versículos que demuestran y comprueban
que esa enseñanza es falsa. Y vemos que muchos cristianos fueron pobres, angustiados, maltratados. Y la Biblia enseña claramente, y no se puede negar, que existieron cristianos pobres. Hemos demostrado de Cristo, de Pablo, de Pedro y demás. Pero, por otro lado, tampoco se puede negar que hubieron discípulos de Cristo genuinos, ricos e influyentes. Podemos decir una larga lista como Abraham, Isaac, Jacob, José el soñador, el profeta Daniel, que tuvieron ellos influyeron mucho en los reyes, emperadores de aquel tiempo. Entre ellos José de Arimatea, Cornelio, etcétera, etcétera. O sea, en ambas líneas, tantos cristianos genuinos, en ambos son genuinos, son verdaderos, son hombres que amaron a Dios. En ambas líneas, tanto de pobreza como de riqueza, hay verdaderos siervos de Dios. Pero en esta segunda línea que te acabo de mencionar, Abraham, Jacob, Isaac, Daniel, José, etcétera, etcétera, que ocuparon cargos, responsabilidades, como brazos derechos, consejeros de reyes y emperadores, que lamentablemente es de esta lista que se cuelgan los falsos maestros del evangelio de la prosperidad, y toda su enseñanza se inclina solo en estos hombres y miran solo sus riquezas materiales. Pero ¿por qué no predican de la vida de Juan el Bautista, que siendo joven fue decapitado? Hermanos, ¿a qué conclusión vamos a llegar? ¿Qué debemos de concluir? Que Dios no está obligado a prosperar materialmente a nadie, a ninguno de sus hijos. La promesa que sí tenemos y está asegurada es una riqueza en la eternidad. Ahí sí hay una garantía de prosperidad. Todos seremos prósperos, todos seremos ricos. Ahí no habrá lágrimas, no habrá sufrimiento, pero claramente dijo Jesucristo que en el mundo tendremos aflicciones. Así que, hermanos, las riquezas Dios se lo da a quien Él quiere. ¿De qué depende que tú recibas? ¿Depende de tus buenas obras? ¿Depende de que des mucho? No. Él es soberano. Él tiene siervos tanto ricos como pobres, porque Él así le place. Vea que dice Proverbios 22:2. El rico y el pobre se encuentran. ¿Qué dice aquí? A ambos los hizo Jehová. Entonces, para que veas, por favor, que el Señor va a utilizar tanto al rico como al pobre. Ambos valen lo mismo ante los ojos de Dios. Esto hace humilde a ambos. Escúchame, tanto el rico como el pobre. El rico sabe, el creyente genuino sabe que su riqueza y prosperidad depende solo y únicamente de Dios. Y si quiere se lo puede quitar en cualquier momento, como el caso de Job. Y el pobre, al pobre Dios lo hace todos los días dependiente de Él, esperando de Él, el pobre, el pan de cada día, esperando el pobre de Dios el pan de cada día, esperando de Él el trabajo de cada día. Pero para el creyente, el Hijo de Dios, sin embargo, hay la seguridad y promesa de parte del Señor que nunca le faltará el sustento diario. Mateo 6:26 dice, por favor. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ahí nos está diciendo cuánto valemos nosotros, el valor del hombre. A ver, siguiente, por favor.
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Siguiente. Y por el vestido, ¿y por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Siguiente. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, es decir, su riqueza, se vistió así como uno de ellos. Siguiente, por favor. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Siguiente, por favor. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos. Siguiente. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesús? Que tenemos, hermanos, la comida y el vestido. Eso está asegurado. Eso está, hermanos, es la promesa. Y dice Jesús, hombres de poca fe, no duden. Por tanto, todo verdadero cristiano debe mostrar su fe, tanto en la escasez como en la abundancia. Acuérdense, José de Arimatea mostró su fe en la abundancia. Cornelio mostró su fe en la abundancia. Filipenses 4:12, por favor. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dice el apóstol Pablo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y entonces viene el famoso versículo. Sé vivir, a ver, el siguiente por favor, 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que este versículo lo utilizan muchos deportistas, lo utilizan muchos que van a emprender su negocio, lo utilizan muchos para un mensaje de superación personal. Pero no sabías que Pablo lo estaba diciendo en la cárcel, en medio de la necesidad. Así que muchos emplean este versículo fuera de contexto. Entonces, todo esto, hermanos, que estamos hablando, tenemos muchos ejemplos que ya hablé, de aquellos hombres piadosos que han estado en ambos lados, tanto en la pobreza como en la riqueza. Pero ¿cuál ha sido el común de ellos? Su fidelidad, su humildad y amor a su Señor y a sus hermanos en la fe. Hermanos, es necesario aclarar para evitar confusión. El principio que estamos enfatizando es que no debes poner tu esperanza en las riquezas ni en el materialismo, sino tus esperanzas deben de estar puestas solo en Dios, en la fuente de toda provisión y sustento para vivir. Siguiendo este principio de no poner tus esperanzas en el dinero, te guardará, te protegerá de un grande y terrible mal. Mire qué dice allá en 1 Timoteo 6:8, por favor, de nuevo. Ya vamos a finalizar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Una persona agradecida, hermanos, va a estar feliz con lo que tiene ahora. La persona que no es agradecida nunca está conforme, nunca es feliz con lo que tiene hoy. Si hoy adquiere algo mejor, gracias a Dios adquirió algo mejor, se siente enojado, se siente triste, porque ya salió el iPhone, ¿qué? El 14 Pro o el 20 Pro, el que sea. Y si compra ese iPhone nuevo, ya salió el otro. No, tengo que conseguir el otro. La persona que no vive agradecida con lo que tiene hoy, hermano, nunca es feliz con nada. Muchos se esfuerzan, quiero conseguir otro carrito más para mi esposa, ese me sirve para mi trabajo, y lo logra. Y después dicen, no, pero no es suficiente, hay que conseguir otro más, uno más moderno. No es feliz con lo que tiene. Sea agradecido, sea mucho que tengas o sea poco que tengas, sea agradecido. Siguiente, por favor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Siguiente, por favor. Porque raíz de todos los males es el amor del dinero. Enfatizamos, no es el dinero.
es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por favor, siguiente. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Hermanos, siguiendo estos principios de no poner tu esperanza en el dinero, te guardará y protegerá de un grande y terrible mal. Pero sí me estás comprendiendo, ¿verdad? Muchos se han apartado y desviado porque amaron más las riquezas de este mundo que a Jesucristo. Aplicaciones prácticas. ¿Cuál es el mensaje de hoy? ¿Qué mensaje has recibido hoy? ¿Cómo aplicas lo escuchado hoy a tu vida? Primero debemos entender que tu deber es trabajar. ¿Estamos? Hacer lo más excelente tu trabajo, cumplir con tus deberes. El trabajo es una bendición del Señor. A Adán lo pusieron en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que labrase la tierra, para que la cultivara. Así lo dice. Antes de que él cayera en pecado, antes de que existiera el pecado, ya había trabajo. Por tanto, el trabajo no fue a raíz del pecado. El trabajo siempre ha sido una bendición. ¿Tienes trabajo? Glorifica el nombre de Dios, porque es una bendición. A los jóvenes les aconsejo, les digo que estudien, prepárense lo mejor que puedan, aprendan todo lo que puedan, sean trabajadores, que sus vidas glorifiquen el nombre de Dios. No estén de ociosos, sean lo mejor en lo que puedan, no para vanagloriarse, sino para darle gloria a Dios, que es diferente. Muchos jóvenes tratan de ser lo mejor porque les dicen, sé lo mejor en todo, muéstrales que eres el mejor. Cree en ti mismo. No, sé el mejor para que tu vida dé la gloria a Dios. Trabaja, cumple, haz lo mejor que puedas, pero no te afanes. Aquel que no tiene su fe bien fundada, corre el riesgo de caer en el afán. Deja que Dios sea el que te levante, deja que Dios sea el que te prospere, el que te bendiga. Muchas veces queremos quedar bien con el patrón para que nos suba el puesto, para que nos suba el sueldo, y nos quedamos 3 horas más. A pesar de que sabemos que ese día, por ejemplo, es un ejemplo, hay reunión en la iglesia. Deja que Dios sea el que te prospere. ¿Sí me explico, hermanos? Eso sí es afanarse. Deja que Dios sea que lo haga. Así que no dejes el tiempo que le corresponde a Dios por tu trabajo o labor. Dale al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. No dejes de asistir a la iglesia por unas horas más de trabajo o por recibir un poco más de dinero. Deja que Dios sea el que te bendiga. Ahora, entendamos, estamos en las aplicaciones prácticas. No todos los creyentes fueron llamados a dedicarse al ministerio. Algunos me interpretan que cuando hablo de esto, el pastor nos está diciendo que dejemos nuestros trabajos y nos dediquemos a arrancar espigas para estar comiendo. No, hermanos. Solo Dios hace ese llamado y dará también el carácter y los medios para aquel que le hace ese llamado. Como en mi caso, hermanos, yo me dedico al ministerio de tiempo completo y por la misericordia y por la gracia de Dios tengo el sustento. Pero entiendo de que no todos tienen ese llamado. Algo más, si estás siendo prosperado ahora y tu economía ha mejorado, debes de entender que no es por tu habilidad. Debes de entender que no es por tu inteligencia. Debes de entender que no es porque eres muy amable o por tu carácter. Debes de entender que solamente ha sido por la misericordia de Dios. ¿Cuánta gente planea, se afana, hace planes, proyectos, saca estudios de mercado, etcétera, etcétera, inicia su negocio y al final se enferma o algún pariente sufre un accidente y todo lo invertido?
Todo depende de Dios. Y si Dios te ha prosperado económicamente, si Dios te está bendiciendo, contribuye en la obra de Dios. Ayuda al pobre, ayuda al necesitado. Sé rico en buenas obras. Otra también. Y a los que viven al día, a los que tal vez no han sido prosperados tanto económicamente, acepten la voluntad del Señor. Si no aceptan la voluntad del Señor, ¿cómo vivirán? Frustrados y amargados, envidiando y también afanados. ¿Cuántos pobres viven afanados? Muchas veces hasta más que el rico. Dice un salmo, creo que 127, es por demás que te levantes temprano y te acuestes tarde a dormir. Es por demás si Él no es el que te prospera. ¿Cuántos pobres tienen 3 trabajos, 2 trabajos? Pero viven afanados. Así que acepten la voluntad del Señor, no se quejen, no murmuren, sean agradecidos a Dios por el sustento diario y sigan trabajando, escuchen, esperando del Señor su bendición y el sustento diario. Hermanos, hay pastores que han sido prosperados por Dios, que tienen un nivel de influencia. Yo soy un pastor pobre y por eso me voy a frustrar. ¿Cuál es mi meta? ¿Ser un pastor rico? No, mi meta es ser un pastor fiel, leal a la palabra. ¿Qué pasaría si Dios me prospera? Gloria a Dios. Vamos a ser ricos en buenas obras. No sé si me estoy explicando, hermanos. ¿Me están entendiendo? Dejemos que sea Dios que tenga que hacer lo que... Y si Dios no me prospera, y si Dios me hace más pobre todavía de lo que soy, Señor, acepto tu voluntad. Como otros hombres que fueron pobres que acabamos de leer ahí en Hebreos 11. Eso es tener fe. La oración de Cristo dijo, hágase tu voluntad. Y termino. Ambos, tanto el rico como el pobre, deben de entender que ni uno es más, ni otro es menos. Algunos por tener unos cuantos pesos se sienten más, y otros por tener menos se sienten menos, basando su valor en sus finanzas. El rico, por favor, no menosprecie al pobre. A veces el rico dice del cristiano pobre, es que es flojo, es que, conformista, es que no le echa ganas. No juzgues, porque la voluntad del Señor puede ser que lo tenga así por alguna razón, y Dios está obrando y tratando con él. Acuérdense que Pablo estuvo enfermo toda su vida porque había un trato que Dios estaba haciendo con él para que se mantenga humilde. Y como dice Santiago también, que un buen padre, ¿qué hace con sus hijos? Los disciplina, los mantiene así para que se mantengan humildes, porque hay quienes unos pesos más que tengan, se van a sentir los hijos de la reina Isabel. Y hay pobres, escuchen, no menosprecien tampoco ustedes pobres a los ricos. ¿Por qué? Porque hay pobres que juzgan al rico. Son ambiciosos, afanados, avaros, egoístas, por eso tienen. Ni el pobre debe de criticar al rico, ni el rico debe de juzgar al pobre. Mirémonos unos a otros lo que somos. Hijos de Dios, en los cuales Él hace su soberana voluntad. Muy bien, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a hacer la oración final. Padre, te doy gracias por esta mañana, ya mediodía. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a someternos a tu voluntad. Te ruego, bendito Dios, que tú suplas de trabajo a cada uno de mis hermanos.
los que están en este lugar, Señor, para que ellos puedan trabajar, para que ellos puedan dignificar su vida a través del trabajo, Señor, para que ellos puedan tener el sustento diario para su familia, su casa. Bendícelos, Padre, para que ellos también bendigan a otros, para que ellos provean también para el mantenimiento y el sustento, Señor, de tu iglesia. Te ruego, bendito Padre, también, Señor, que aceptemos tu voluntad, que seamos fieles tanto en la abundancia como en la escasez. Ayúdanos a mantener el carácter recto, ayúdanos a mantener el carácter justo, sea cual sea nuestra condición. Tengamos paciencia. Por favor, bendito Dios, que esta enseñanza pueda guardarse en los corazones, pueda guardarse, Señor, en las conciencias, y la pongamos en práctica, Señor, siendo pacientes, obedientes a tu bendita palabra y sobre todo a tu soberana voluntad. Gracias, Señor, toda la gloria y la honra sea para ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Nos despedimos de los hermanos de fe.